Hola, soy Javier Linares de Mundúa Taberna y hoy vamos a preparar un curry. Para darle una vuelta vamos a preparar el curry con salmón. En casa también podéis prepararlo con pollo, con cerdo o con lo que más os guste. Y para comenzar el curry lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra guarnición, que es el arroz basmati cocido. Para cocer el arroz basmati, para dos personas necesitaremos aproximadamente 100 gramos de arroz basmati, laurel, anís estrellado y una buena pizca de sal. Cuando el agua empiece a hervir, lo primero que haremos es echar la sal. Después echaremos nuestras especias, echaremos como 2 o 3 hojas de laurel y 2 o 3 estrellas de anís. Y por último, el arroz. Es muy importante que cuando echemos el arroz le demos un par de vueltas con la cuchara para que el arroz no se pegue. Dejaremos cociendo durante 15 minutos aproximadamente. Para hacer la salsa de curry necesitaremos una cabeza de ajo asado que ha estado previamente en el horno durante media hora a 180 grados, un diente de ajo picado, un trozo de jengibre picado, la parte verde de un ajete cortada en rodajas finitas, una mezcla de especias de curry, que en este caso es un masala que hacemos en Mundúa, con diferentes especias que han sido tostadas en el horno durante 4 o 5 minutos a 180 grados, 60 mililitros de aceite, 3 zanahorias en juliana, 2 cebollas en juliana y medio litro de leche de coco. Para hacer el salmón necesitaremos salmón fresco, que nos lo puede dejar preparado nuestro pescadero, sal, pimienta, aceite de oliva y salmón ahumado de paquete. Bueno, mientras cuece el arroz, vamos a ir preparando la salsa de curry. Para preparar la salsa de curry, lo primero que vamos a hacer es coger el aceite de oliva, que os he dicho antes, vamos a echarlo a la sartén y vamos a dejar que vaya calentando un poquito. Cuando esté caliente, le vamos a dar un poco de caña al fuego. Cuando esté caliente, echamos el ajo picado y lo ponemos a dorar. Es importante que coja un poquito de color, pero que no se llegue a quemar porque si no amargaría el gusto. Vamos dejando que se dore y mientras tanto vamos echando el resto de los ingredientes. El ajo asado, la parte verde de los ajetes y el jengibre picado. Esta es la base de nuestro sofrito del curry. Dejamos que todos los aromas y todos los sabores se integren bien con el aceite. Cuando ya empieza a oler fuerte a ajo tostado, a ajete, a jengibre, es cuando cogemos la cebolla que hemos cortado en juliana y la echamos. La cebolla y luego la zanahoria. Le vamos a dar un par de vueltas para que todo lo que tenemos abajo, toda la parte inicial del sofrito se integre con la cebolla, con la zanahoria. Y lo que vamos a hacer es dejar que esto vaya pochando lentamente durante aproximadamente media hora, 40 minutos, que vaya sudando toda la verdura y que se vaya caramelizando todos los azúcares de la verdura. Mientras esto se va haciendo, lo que vamos a hacer es seguir con nuestro salmón. El salmón, como os he dicho antes, es salmón fresco. En la pescadería podemos pedir que nos lo den preparado, sin la piel y cortado a tacos. Lo que vamos a hacer, al salmón le vamos a dar un tratamiento muy sencillo, que es ponerle la sal, le vamos a poner sal, le vamos a poner pimienta, vamos a mezclarlo bien, sin miedo, con las manos, para que todo se integre bien. Cogeremos el aceite, lo pondremos en la sartén. La sartén tiene que estar muy fuerte, porque lo que queremos hacer ahora es que el salmón cree una costra por el exterior, pero que por dentro esté totalmente crudo, porque luego lo acabaremos de guisar dentro de nuestro curry. Entonces, cuando el aceite ya va cogiendo temperatura, vamos a esperar un poquito. Ponemos bastante aceite para que el salmón no se pegue. Lo vamos poniendo.
Y lo que vamos a hacer es que ahora por la parte de abajo vaya haciendo una costra, como he dicho antes. Le daremos un salteo rápido y lo sacaremos a la bandeja y luego lo reservaremos. Cuando haya pasado media hora aproximadamente, tendremos nuestras verduras así totalmente caramelizadas. La cebolla tiene que estar muy oscura para que tenga mucho sabor, y entonces llegado a este punto echamos nuestra mezcla de especias. Vamos a echar como 2-3 cucharadas de café, dependiendo también del gusto de la potencia de especias que queramos. Lo mezclamos todo bien y llegado a este momento es cuando echamos la leche de coco, el medio litro más o menos que os he dicho. Dejamos que dé un hervor para que se mezcle todo bien y después trituraremos o con la Turmix o con la Thermomix hasta que quede muy fino, después de colarlo por un colador. Cuando hayamos triturado el curry nos tiene que quedar una masa más o menos como de esta textura, y entonces es cuando incorporaremos el salmón que hemos salteado antes. Ponemos el salmón, le damos una vuelta, que se cubra bien todo el salmón, como si estuviéramos haciendo un pil-pil. Dejaremos hervir unos 30 segundos para que coja calor por dentro del salmón y ya con esto emplataremos. Para emplatar nuestro curry lo primero que vamos a coger es el arroz que hemos cocido antes. Pondremos un par de cucharadas o 3. El arroz simplemente lo hemos enfriado un poco, pero lo ponemos templado en el plato. Después cogeremos el curry que ha quedado ya cocinado. Pondremos unos trozos de salmón y un poco más de salsa para que nape bien y esté más goloso el plato. Después cogeremos salmón ahumado, pondremos un par de lascas de salmón ahumado y ya para finalizar el plato los cacahuetes, ajete crudo, hierbas aromáticas tales como la hierbabuena o el cilantro. Al que no le guste el cilantro puede omitirlo, y una pizca de sal marina. Bueno, pues ya tendríamos aquí el curry de salmón. Espero que os haya gustado, espero que os atreváis a hacerlo y buen provecho para todos.